Yo soy Paola Hernández. Y yo soy Patricia Berturas. Somos psicólogas y les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast, Oye, tú que eres psicóloga, donde hablaremos de diferentes cosas, con cartas que nos van a enviar, preguntas que nos van a hacer, y pues vamos a charlar un poquito de ello y a ver si a alguien le puede servir, le interesa lo que decimos. Venga, pues si te parece podemos comenzar. Nos ha mandado una carta Luis, ¿vale? Entonces te la voy a leer Vale. y vemos un poquito cómo le podemos ayudar, ¿vale? Genial. Venga, oye, tú que eres psicóloga, me siento completamente perdido. Tengo 27 años y se supone que debería tener mi vida resuelta. Pero la verdad es que me siento como un adolescente atrapado en el cuerpo de un adulto. Qué clásico, ¿verdad? Ya. Todos mis amigos parecen tener trabajos estables, casas propias, hasta familias. Yo, en cambio, sigo saltando de un trabajo malo a otro. Comparto piso, como la mayoría de la gente que vive en Madrid, y mi vida amorosa es un desastre. Me siento como si estuviera fallando en algo que todos los demás parecen dominar. Además, mis padres me preguntan constantemente cuándo voy a sentar la cabeza. Okay. Y todos mis amigos parecen estar en otro nivel diferente a mí. ¿Qué me pasa? ¿Estoy haciendo algo mal? Espero me ayudéis. Atentamente, Luis. Vale. Bueno, creo que lo que Luis plantea en realidad es algo que encontramos muchísimo, ¿no? Ahora en terapia y en las sesiones. Y en la vida, ¿no? Al Sí. final, Luis tiene 27, pero podría tener 57 y seguiría Claro. diciendo lo mismo, seguro. Es como cómo ser adulto, que nadie te dice realmente cómo hacerlo, ¿no? Claro, y fíjate, y una de las cosas que nos comenta Luis, ¿no?, en esta carta, habla un poco sobre esas expectativas que se tienen también sobre las diferentes etapas de la vida, ¿no? Claro. En este momento, Luis tiene 27, con lo cual está ahí en un momento en el que, claro, como él dice, se espera a lo mejor que empiecen a independizarse, si no se han independizado ya, unos estarán sí y otros no, Sí, como que unos casados, habla, otros no, unos tienen hijos, otros no. habla un poco como el debería de tener la vida resuelta, ¿no? ¿Y qué es ¿Qué es resuelta? resuelta? Depende Claro. de para quién, ¿no? Bueno, O sea, claro, que dependerá de su entorno. Exacto. Y de lo que te dice la sociedad. O sea, por ejemplo, yo algo que veo mucho es que la gente, por ejemplo, ¿no? Como crecemos con esta idea de que, o sea, vas estudiando, vas pasando etapas, ¿no? Vas pasando por la escuela, luego vas a la universidad, o estudias algo más, empiezas a trabajar y de repente te encuentras con un ¿y ahora qué hago? Nadie me dijo ahora qué seguir. Que, o sea, que sigue como qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué es tener la vida resuelta? En teoría sigue el casarte, tener hijos, pero claro, el mundo ya no es así, ya no es tan fácil como seguir ese caminito. Y aún así, después de que te casas y tienes hijos, a veces también te quedas con el ¿y ahora qué hago? ¿no? Claro, bueno, el mundo ya no es así, pero sigue siendo, ¿no? Quiero decir, Sí. sigue habiendo una presión hacia, por Sí. ejemplo, tener una boda, ¿no? De cualquier tipo. Ahora se admiten otro tipo de bodas, pero Claro. para poder ser una boda, sí, si puedes, mejor, ¿no? Sí. O tener una familia, ahora se admite no tenerla, pero hay mucha presión para decidir ese no tenerla. Creo que son las primeras generaciones que empiezan a poder Sí. empezar a decidir eso y se empieza a aceptar, ¿no? Pero sí, aún así te encuentras con esta pregunta de ¿y entonces ahora para cuándo la boda? ¿Para cuándo los hijos? O si no tienes pareja, estás soltero. ¿Y el novio, no? ¿O la novia o la pareja? ¿Qué pasa? Claro, Entonces, exactamente, ¿no? Y aquí estamos hablando que Luis presuponemos que reside en España, ¿no? Pero cada país también tiene sus propias expectativas sociales de las edades o los hitos que se deberían de cumplir en cada edad, ¿no? Claro, En este exacto. caso, él será los que haya en su entorno, ¿no? Que luego también está esa otra parte, ¿no? O sea, es las expectativas que me impusieron, ¿no? Con las que crecí, pero luego también yo voy y me comparo con los demás, ¿no? Y claro, a veces pienso que los demás lo están haciendo bien y que yo no lo estoy haciendo bien, porque pues, alguien se casó, ¿no? O alguien se compró algo, una casa, un piso, ¿no? O tienen un perro o lo que sea. Y al final tendemos muchísimo a compararnos con los otros, pero la comparación normalmente tiende a ser en negativo, o sea, como nos comparamos siempre perdiendo nosotros. Entonces, como que refuerza mucho esa idea de no lo estoy haciendo bien, hay algo mal en mí, no estoy como funcionando como debería, ¿no? Claro, sí, ese tipo de cosas que suelen aparecer a veces de no valorar tampoco las cosas que hemos conseguido, ¿no? Exacto. Pero bueno, en este caso, en el caso de Luis no sabemos muy bien si Luis quiere o no quiere avanzar en esos ámbitos, ¿no? Porque él dice, siento que no lo estoy haciendo bien, pero no nos dice que quiere. Claro. Y podemos presuponer que puede que él también lo quiera, ¿no? Exacto. Pero podría no quererlo y aún así sentir esa presión, ¿no? Sí, exacto. Claro. Todo depende mucho, claro, una vez más, ¿no? Me fijo mucho en lo que los demás están haciendo o lo que se espera de mí, pero ¿qué quiero yo? ¿No? O sea, también eso es parte de ser adulto, que es lo que no nos dicen. Cuando tú creces, como siempre te van diciendo un poco, ¿no? Te van enseñando cómo funciona la vida.
te van enseñando lo que tienes que hacer, las reglas que hay, ¿no? Los valores, etcétera, pero llega un momento en el que en vez de tú nada más recibir todo ese contenido, ¿no? O esas reglas o eso tal, te lo empiezas a cuestionar y a decir, ¿yo qué quiero? ¿Cómo yo quiero armar mi vida de adulto? Claro, ¿no? eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final hablamos de hacerse adulto, pero ¿qué es hacerse adulto? Exactamente. O sea, ¿qué es adulto? ¿No? Adulto es alguien Claro. con miedo. O sea, yo sé que yo he tenido miedo de cosas, de enfrentarme a ser adulto, y sé que a muchas personas también les pasa eso, ¿no? Que de repente te enfrentas a, no sé, la declaración de la renta la primera vez, claro. o sea, te Ha sido fuerte, aterra. ha sido lo más fuerte. Pero bueno, claro, eso te aterra toda la vida, pero no, o sea, hacer ese tipo de cosas, o rentar tu primera casa, ¿no? Es decir, y voy a poder con este gasto y tal, y como que tener esa inseguridad parece que no lo estás haciendo bien, cuando es lo más normal. Lo que pasa es que los adultos están acostumbrados frente a los niños o a los adolescentes a parecer que saben todo. No nos enseñan a también poder hablar de esas inseguridades, que creo que ahora pues ya se puede hablar un Claro, el poquito cortar más. esa emocionalidad o el hacer ver a tus hijos, ¿no? Quizá no a los niños pequeños, ¿no? Pero según van creciendo, van siendo un poco más mayores, incluso adolescentes, ¿no? Poderle decir yo también tengo miedo, Exacto, ¿no? exacto. Claro. Bueno, yo creo que Eso a desde cualquier pequeños, edad, claro, o sea, desde creo que pequeños. quitar ese Claro, tengo miedo de ir al cole, yo también tenía miedo, claro. por ejemplo. O hay cosas que me asustan y no pasa nada, me puedo asustar y aún así sigo adelante y busco la manera de hacerlo, ¿no? O sea, Entonces, llegamos a que esa parte de las expectativas de hacerse adulto, ¿no? Que ese adulto que tenemos socialmente como perfecto, tranquilo, seguro, ¿no? Que sabe lo que sigue nunca siempre, duda, ¿no? Ajá. Claro, nos lleva a la imagen que teníamos sobre nuestros padres, sobre nosotros, cuando nos daban consejos, cuando nos hablaban sobre cómo funcionaba el mundo, o incluso cuando funcionaban ellos, aunque luego, si pensamos en nuestras familias reales, ¿no? Les hemos visto desbordados como adultos miles de veces. Claro. Lo que pasa es que no lo dicen como tan abiertamente. Claro. También ahí viene mucho esta forma de gestión emocional, ¿no? O sea, puedes ver a tu papá o a tu mamá, ¿no? Que están desbordados y lo que hacen es, pues, que se ponen serios o que están de malas. Se enfadan. ¿No? Se enfadan, pero tú no puedes tal vez entender muy bien por qué. Entonces, si hubiera esa comunicación, todos podríamos entender que si tenemos miedo o si no nos están saliendo las cosas como querríamos, es parte del proceso, porque es que no hay reglas en todo esto. Simplemente hay que ir viviendo. Bueno, y eso es lo que más miedo da, ¿no? Claro, esa sensación de perder control, ¿no? Lo que tú decías, al final desde la infancia parece como que, oye, no vamos a decir que los niños no tienen miedo, o sea, que no tienen sus angustias, que no saben por dónde tirar con cosas más pequeñas, ¿no? Claro, claro. Pero es verdad que la vida está, como tú comentabas, muy reglada. Ajá. ¿No? Se sabe muy bien los pasos que hay que dar y de repente los pasos desaparecen, ¿no? O incluso los padres ya no dan ese soporte porque consideran que lo tienes que hacer tú, o tú no quieres que te lo den. O la sociedad dice que ya lo tienes que hacer tú también. Exacto. Que luego, por ejemplo, yo esto lo hablo con mis pacientes mucho, que es como un videojuego. Entonces, vas subiendo de nivel. Niveles, ¿no? Sí, o sea, tú vas subiendo de nivel. Y cuando llegas a adulto, de repente es más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, o sea, si tú se te está dando muy bien ese videojuego, ¿no? Y llegas a un nivel y no se te está dando bien, no es que seas malo ya en el videojuego, es que tal vez tienes que intentar cosas diferentes, probar diferentes cosas, ¿no? Y tal vez te vas a frustrar un poco más, pero puedes pasarlo. O sea, lo que pasa es que, claro, pues, estás en un nivel más difícil, que requiere más cosas, más habilidades, pero las puedes desarrollar, ¿no? Y fíjate, eso nos lleva, incluso a veces en consultas se ve gente que se queda ahí bloqueada en ese momento de cambio vital en el que tienes que coger, ¿no? Como más independencia tuya, ¿no? Y la gente se queda bloqueada, empieza un trabajo, ve mucha presión, lo deja, no logra entrar en la vida laboral, con lo cual tampoco logra entrar en la vida de pareja y se queda ahí, ¿no? Que sería uno de los casos más complicados de este miedo a hacerse adulto, ¿no? Sí. Claro, y ahí aparecen muchos estos pensamientos que estamos comentando, ¿no? Esta idea a lo mejor de ese videojuego en el que te trabas en un nivel y vuelves a repetirlo y se te acaban las 5 vidas y ya no sabes qué hacer. Y que el pensar, o sea, que te empiezas a cuestionar si realmente soy lo suficientemente bueno, o si debería, o si... Y en este caso, ¿qué hago? ¿Dejo el videojuego? Claro, exactamente, no puedes dejarlo. Exacto, totalmente. Entonces, bueno, esto es algo hiper común, o sea, Luis no está solo, creo que los millennials y generación Z, ¿no? Es la que sigue de los millennials. Sí, ya sabes, ya me pierdo también. Pero no estás solo, ¿vale? Luego también plantea algo muy curioso, Luis, que es
mis padres me preguntan constantemente cuándo voy a sentar cabeza. Todos mis amigos parecen estar en otro nivel. Entonces, aquí abrimos otra la cosa. tía en Navidad que te dice sí. qué pasa. Pero creo que a donde iba un poco con esto es los padres. Que también vamos subiendo de nivel, y en el nivel del videojuego, imagínate, ¿no? Los que te decían cosas, ¿no? La figura que te decía, te guiaba, ¿no? Que te decía cómo hacer. De repente tú ya, o sea, ya cambia el rol, y ya tus padres pasan a ser unos guías, a ser unos observadores de tu vida, aunque a ellos a veces les cuesta trabajo asumir ese rol. Exacto. Para ti es más fácil porque vas teniendo diferentes necesidades, claro. Pero para ellos está. Entonces, siguen exigiéndote, a veces te pueden criticar. Claro, y fíjate, Pau, que ahí podemos ver diferentes escenarios, ¿no? Porque hay diferentes estilos parentales, ¿no? Claro. Claro, entonces ahí estamos hablando quizá incluso dentro de lo que cabe de un estilo bastante sano. Sí, bueno, sí, es algo súper normal. Algo muy normal, ¿no? Claro. Ellos también tienen esa sensación de nido vacío, ¿no? Es algo sobre lo que podremos hablar incluso en otro momento, ¿no? Claro, sí, muy interesante. Cuál es la visión desde el otro punto de vista, ¿no? Pero ahora estamos en el que se intenta hacer adulto, claro. ¿no? Y el otro adulto intentando dejar que otro adulto sea adulto, que es también un tema, ¿no? Sí, es que antes dependía de mí, o sea, que es como soltar ese rol, que no se hace tan fácilmente. Claro. O sea, la gente no sabe o no se dan cuenta que las relaciones se construyen. No es como que pasa así normal, o sea, tú puedes ir cambiando las reglas, la interacción, ¿no? Entonces, esto cuando ya somos conscientes de ello, podemos incluso ponerlo sobre la mesa y hablarlo, ¿no? Es lo ideal. Bueno, nosotros todo tenemos que hablar en esta vida, pero bueno, pues así. Entonces, también es esta parte, ¿no? De están estas expectativas o me están diciendo lo que tengo que hacer. Pero fíjate, vamos a ponernos en esos padres a lo mejor más sobreprotectores, ¿no? Que son los que pueden generar, o uno de los modelos que pueden generar más dificultades en este caso, ¿no? Que es, mis padres me han sobreprotegido tanto que realmente no me han permitido yo poder desarrollar las habilidades desde pequeña, ¿no? Cada vez que ha habido una situación en la que yo podría sufrir cierto daño, y no nos referimos a un daño grande, sino a un daño emocional, por ejemplo, que me genera algo de angustia o que tenga algo de miedo, ¿no? Llega detrás mamá o papá y dice, no, tranquilo, yo te lo hago. Exacto. No, espera, no te preocupes, mira, se hace así y al final lo terminan haciendo ellos, ¿no? Claro, entonces no ha permitido que tú puedas enfrentarte a eso y de repente llega la sociedad y dice, ahora hazlo tú. Claro. Claro, ¿no? Y entonces ahí tenemos, o entramos en esos bloqueos de, ¿ahora qué hago? Claro. Porque es que esto me está generando angustia y no debería. Nunca me ha generado, claro, exacto. ¿No? Y los demás no tienen esa angustia, o parece, ¿no? Porque claro. La gente tampoco habla de esto a veces. Claro, exactamente, ¿no? Sobre todo si no tienes relaciones con los amigos en las que se hable de confianza o se abran cosas emocionales, que es muy habitual que pueda pasar, ¿sabes? Sobre todo en modelos más masculinos suele pasar mucho. Esto, aunque ya se está cambiando la tendencia, gracias a Dios, ¿no? Sí, pero sí, no se habla, vaya, que es que la gente se queda un poco en lo superficial y es raro que realmente se pueda hablar de los miedos, ¿no? Las inseguridades que estoy teniendo, las problemáticas. Entonces, fíjate, ¿no? Teníamos por un lado el, vale, te sobreprotejo, pero luego te suelto, que es un poco ambivalente, ¿no? En plan, te tengo de verdad y ahora tú, hazlo tú. Y sé como yo, hazlo como yo lo haría, además, claro, con lo cual está mal, vuelve a intentarlo, es que tal, es que hijo, este trabajo, ¿te vas a cambiar de trabajo? ¿Estás seguro? Pam, por detrás, ¿no? Con lo cual genera mucha sensación de lo estoy haciendo mal. Y por otro lado están detrás de la sobreprotección, ¿no? Por generalizar mucho, ¿no? Hay infinitas de formas intermedias, ¿no? Pero estaría el sobreprotector que no deja a su hijo nunca. Claro. O sea, aquí tenemos el mamá, es que mi hijo ha pillado un berrinche, ¿me puedes ayudar? Claro. Bueno, o te sigo lavando la ropa, ¿no? Incluso cuando ya no estás viviendo en casa, ese tipo de cosas que es... Bueno, ahí sería cuestión de entrar un poco más en esas dinámicas que creo que tendríamos que hacer también algún episodio de esto, ¿no? Las dinámicas con los padres, porque, bueno, ahí hay que ver, ¿no? Hay cosas que son beneficiosas, pero hay un precio a pagar cuando se tiene esto, ¿no? Claro. Entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, yo si fuese Luis, ¿no? Aparte de saber que la declaración de la renta es complicada y qué tal, ¿no? Diría, vale, muy bien, sí, que está muy bien, que mis padres igual me han sobreprotegido o no me han dado la seguridad para poder avanzar, pero ¿y yo qué hago ahora? O sea, lo que me encuentro mal, ¿no? Que me siento fracasado. Exacto. Entonces, lo primero, ¿no? La pregunta, ¿qué me pasa? ¿Te pasa que eres un adulto?
Un humano. Un humano que está creciendo en un mundo, aparte, súper cambiante y que es normal que tengas un montón de incertidumbre, que tengas miedos y que en realidad, aunque parece que no, nadie sabe lo que está haciendo cuando empieza a ser adulto. Incluso cuando ya lleva un tiempo siendo adulto, tampoco lo terminan de saber del todo. Entonces, el miedo es normal. Nadie sabe ser adulto. Exacto. Y luego, ¿estoy haciendo algo mal? No. O sea, ¿qué es hacer algo mal? ¿Sabes? Yo creo que quiero que te lo plantees así, como si tú te mudas a un país donde no conoces absolutamente nada, ¿vale? Entonces al principio lo que tienes que hacer es ir explorando, ¿no? Y a veces es un poco ensayo y error. La realidad es que tienes algo de guía, o sea, no es algo totalmente desconocido, has observado a otros adultos, ¿no? Tienes referencias, Sí, puedes hablar. Un modelillo más o menos. Pero planteate esto, es la primera vez que estoy haciendo esto. Entonces, pues no puedo esperar, claro, no puedo esperar estar súper seguro, ¿no? O sea, puedo tener ciertas inseguridades y puedo a veces tener que parar y plantearme las cosas, no me tiene que salir todo inmediatamente bien, ¿no? Puedo investigar, entonces creo que eso primero, no estás haciendo nada mal, simplemente estás existiendo y viviendo como todos. Lo único que tú te estás atreviendo a decirlo en voz alta y a expresar tus miedos, lo cual felicidades porque no es fácil en realidad. Sí, fíjate, yo creo que luego también estaría, ¿no? Esas pequeñas cositas que a lo mejor en el día a día se pueden hacer, sobre todo si te sientes que estás ahí un poco enmadrado, ¿no? Que es empezar a ponerle esos límites a los padres, ¿no? O incluso a ti mismo con respecto a tus padres. Voy a dejar de pedirles, ¿no? Claro, si mi madre me quiere hacer la compra, voy a empezar a decirle que no, voy a hacer yo mi compra. Incluso también... Para que yo me demuestre que puedo. Exacto. Porque pero puedo. Incluso también los límites mentales, ¿no? O sea, un poco de lo que hablaba antes es también el recordar que ahora tus padres lo que te están diciendo y lo que te pueden decir es lo que ellos piensan, pero es un consejo. No es una orden, no es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Entonces la gente siempre te va a dar consejos, te va a decir lo que tienes que hacer y son eso, consejos. No es un contrato que estás firmando de que tengo que hacer eso, ¿sabes? Claro, y fíjate, para esa gente que piensa que sus padres, que seguramente sean muy sabios y tengan mucho bagaje y sepan muchas cosas, ¿no? Pero que tienen la razón un poco absoluta, ¿no? O son un poco mejor que ellos, también hay que entender que cada uno tiene sus ideas según dónde ha vivido y en qué contexto ha vivido, ¿no? Y tus padres no han vivido en el mismo contexto. Exacto. Con lo cual ellos te pueden dar muchas herramientas de experiencia, pero cómo se aplican esas herramientas a la hora, solamente lo vas a saber tú, porque tus padres ya no están en el mismo punto en el que estabas, están en otro distinto, ¿verdad? Ellos no son jóvenes en el 2025, habrán sido jóvenes en el... No lo vamos a decir por respeto a sus padres, cuando sea. Hace tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver también qué seguridad voy ganando yo en cómo se mueve el mundo y que yo también tengo mis opiniones más allá de mis padres y pueden ser también válidas. Exacto. Las dos pueden ser válidas. Exacto. Y entonces ahí viene el otro punto, ¿no? Que es el plantearte tú qué tipo de adulto quieres ser, ¿no? Ya, te dieron una guía de cómo tendría que ser y tú tomas esa guía y dices, ok, de esto puedo agarrar y el punto 1, 5, 27 y 3 me gustan y el otro yo puedo elegir lo que hago. ¿Y ahora qué hago? Pero bueno, primero nos planteamos, ¿no? Porque así tenemos pues un poquito un camino a seguir. Bueno, parte de la terapia es ese camino, esa búsqueda, que yo creo que esa búsqueda es constante hasta la muerte. ¿Sabes? Sí, siempre. Claro, de quién soy yo como adulto, quién soy yo, que al final, como adulto no es otra cosa que como personas, es que no hay más diferencia que... O sea, simplemente estamos hablando de que hemos pasado una etapa vital a otra, pero es que es una continuidad, que a veces parece como que son etapas, se cierra y empieza otra, ¿no? Es una evolución continua del ser humano, ¿no? Entonces pasamos por diferentes etapas y seguimos siendo yo, ¿no? Con nuevas cosas que vamos adquiriendo, con nuevos personajes, incluso en el videojuego, la verdad, que vamos metiendo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, estar siempre en una búsqueda constante de uno mismo y tranquilo con que no tienes por qué saber quién eres. Exacto. Nunca. No, porque estás en desarrollo constantemente. Claro, siempre vas a cambiar, siempre vas a estar en algo diferente, ¿no? Y como es una búsqueda constante, se vale fallar. Claro. Se vale fallar, se vale tener miedo. No sabemos cómo lleva Luis el tema del fallo, ¿no? Que parece que a lo mejor un poco... Bueno, sí, a ver, Luis aquí pues parece que se está comparando también. A ver, entiendo que al final sí, depende mucho su grupo, ¿no? Si está todo el mundo haciendo muchas cosas distintas, a él le está costando como encontrar su rumbo, pues
entiendo que se pueda llegar a sentir así. Aquí la cosa es eso, poder ver sus circunstancias y también entender que sus circunstancias son distintas a las de los demás, ¿no? Entonces, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Porque no sé lo que haces, Luis, pero pues imagínate que Luis decidió que quiere ser cantante, ¿no? Pues eligió algo que es difícil, o sea, es complicado poder llegar a lo que quieres en una profesión así. Claro, si los demás estudiaron AD y, no, Administración de Empresas, para quien no está, si los demás estudiaron, pues que tal vez es más fácil conseguir trabajo, pues vas a tener una estabilidad antes, entonces no puedes comparar totalmente, o sea, como, él lo tiene y yo no, sino las circunstancias de cada uno son distintas por las elecciones que tenemos y por la historia que tenemos también, ¿no? Entonces, tener un poco esa claridad de que lo estoy haciendo bien y como yo soy yo. Quizá para determinar un poco eso, también sería relevante, ¿no?, el que tengas muy claro cuáles son tus propósitos en la vida, de momento. Claro, vas a cambiar 80 veces, ¿no? Claro. Pero parar un poquito a veces, ¿no? Porque parece que en esta rueda que tú decías de nivel tras nivel del videojuego, no te permite el videojuego parar, ¿no? Claro. Pause, voy a pensar, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quiero jugar esta partida? ¿Quiero volver a asegurar para la anterior? Exacto. ¿Qué quiero hacer un poco, no? ¿Sabes? Entonces, a veces poner la vida un poco en pausa, que parece como que no está permitido, ¿no? Mucho, claro, nos viene bien para saber a dónde nos dirigimos. Totalmente. Con lo cual, si has perdido un año porque has estado pensando en que no te gustaba tu carrera, no pasa nada. Claro. O sea, la vida es más larga de lo que parece. Estamos todo el rato con que la vida es muy corta, la vida es muy corta. Tampoco nos agobiemos. Sí, que no, eso, que tiene muchos eso años. también lo encuentras, ¿sabes?, mucho, como a edades, ¿no? 24, 25, en ese cambio tan de, problemático. No puedo perder el tiempo, tengo que lograr todo. Y a ver, esto suena como lo que a ti te decían cuando eras pequeña de que los jóvenes no se dan cuenta, ¿no? Sí, pues abuela Paola. Sí, yo soy abuela Paola y te puedo decir que de verdad tienes tiempo, o sea, tienes mucho tiempo. Sí, y no para pasa esos nada. padres también que tienen hijos en el último año del colegio, ¿no? Del instituto, como lo queréis llamar, ¿verdad? Que también se agobian mucho cuando los niños empiezan a fallar porque les pasa algo. Claro. A veces pasan cosas emocionales y no se puede concentrar y es como, es que va a perder el curso. No pasa nada. Exacto. No pasa nada. Sí. O sea, lo importante es que la persona lo haga estando calmada con uno mismo y alineado con el camino que quiero seguir, ¿no? Exacto. Y entonces realmente el kit de la cuestión va a estar en cuál es el camino que quiero seguir. Total. No sé, ¿tú qué opinas? Sí. Es plantearte lo que quieres, qué tipo de adulto quieres, saber que puedes fallar, saber que puedes cometer errores, poner puedes límites, tomar tu tiempo, puedes poner límites y bueno, muchas otras cosas que implican no solo ser adulto sino ser humano y que vamos a ir hablando de ellas en los siguientes episodios. Desde luego, ¿vale? claro, hablaremos de miedo a fallar, hablaremos de, ¿verdad? También de muchas de esas expectativas un montón de veces porque es muy importante y sobre todo de estos autocuidados, de poder parar. Claro. ¿Verdad? Entonces, Luis, no sé, espero que te haya ayudado un poquito lo que hablamos el día de hoy. Vamos a estar haciendo esto con 2 veces por semana, me parece. No, 2 veces al mes, creo. No sé, ya me he perdido, pero lo vamos a hacer varias veces. Bueno, vamos a estar haciendo esto. Si quieren enviarnos, pues un poco, contarnos lo que les pasa, si tienen alguna duda, pueden escribir. Si nos podéis mandar vuestras cartas o vuestros comentarios o vuestras inquietudes, lo podéis hacer a hola@siken.com. Que lo van a tener escrito en las descripciones de donde sea. Y pues síganos y acompáñennos en este nuevo proyecto que nos hace mucha ilusión y esperemos que les guste. Muchas gracias. Gracias.